El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenos días a todos. Les damos con Daniel la bienvenida a un programa más del nuevo liderazgo en cuarentena, le vamos a poner de nombre, con todo lo que esto conlleva para uno que no está acostumbrado a hacer un programa de radio online, ¿no? Bueno, pero esta cuarentena nos lleva a resolver, a enfrentar un montón de desafíos en el día a día y tratar de encontrar en nosotros las mejores soluciones posibles. Hoy vamos a tener 3 entrevistados súper interesantes que hemos elegido con Daniel y vamos a ver como 3 perspectivas muy distintas. Una es un gerente de una multinacional global que está alrededor del mundo, como puede ser esta biofarmacéutica Merck, que todos seguramente conocemos, que nos va a estar comentando un poco cómo viven las multinacionales todo esto de la pandemia y cómo hacen para trabajar. Después vamos a tener un entrevistado que vamos a sacar al aire también en unos minutos, que también es gerente en una empresa argentina, en una empresa argentina pujante que ha crecido muchísimo, como es Remises Universal, que nos va a estar contando desde el lado de una empresa mediana argentina cómo están haciendo para mantener el trabajo online, para mejorar la productividad y por último cómo seguir manteniendo la calidad del servicio con los clientes. Y por último vamos a tratar de sacar al aire también a un gerente americano. Es un gerente que trabaja en Estados Unidos, que lo conocemos hace muchos años, es argentino, y nos va a estar contando un poquito también cómo se está viviendo todo esto de la cuarentena ya en Estados Unidos. Cumpliendo con este desafío que nos hemos impuesto con Daniel de tratar de sacar en todos los programas a alguien de otro país que nos cuente un poco cómo se está viviendo el tema de la cuarentena en culturas y en países diferentes, ¿no? Que creo que esto nos enseña mucho a crecer. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Muy bien. Acá también con muchas ganas de empezar a hablar con los invitados, que me parece que es una posibilidad de conocer cómo distintos tipos de personas están abordando esta situación, ¿no es cierto? Martín, que ya está al aire. Bueno, primero que nada, Martín, bienvenido al programa. Estamos con Martín Guinar. Él es gerente en una empresa que ya hablábamos recién en la introducción, una multinacional muy, muy reconocida, y nos va a estar dando un poco la visión de cómo vive una multinacional este proceso de cuarentena. Bienvenido, Martín, y muchísimas gracias por participar del programa. Hola, Martín, hola a todos, un placer estar con ustedes y bueno, poder dar un poco los puntos de vista que estamos manejando desde la empresa frente a este episodio mundialmente conocido, ¿no? Martín, contanos para comenzar, ¿cuál es tu puesto y qué es lo que haces en la compañía? Bien, bueno, mi nombre es Martín Guinart, yo soy director asociado de Merck Sharp & Dohme, más conocida como MSD en Argentina. En Estados Unidos la compañía se llama Merck solamente, y en el resto del mundo, por una cuestión de un litigio legal con nuestro primo hermano Merck de Alemania, nos llamamos en todo el mundo MSD. Mi puesto es director asociado de políticas públicas y asuntos gubernamentales, y también llevo ciertos estamentos de comunicación interna y externa de la compañía. Bien, interesantísimo.
sobre todo porque muchas empresas medianas y chicas no tienen este puesto que a veces es tan importante y en este momento ni hablar, ¿no? Que tiene que ver con toda la comunicación. Eh, y empecemos por ahí, te pregunto cómo manejaron la comunicación ustedes cuando fue el momento de decirle a la gente, bueno, a partir de mañana nos vamos todos a trabajar a nuestras casas, ¿no? Porque fue así algo relámpago. Sí, totalmente, Martín. La verdad que no fue fácil desde ya. Nosotros empezamos una semana antes digamos, no yendo a las oficinas. La propuesta, se armó un comité de crisis inicialmente, en el cual está compuesto básicamente por médicos, científicos y obviamente directores de la compañía, que establecieron que lo mejor era empezar a generar las bases de un teletrabajo y estar, digamos, en el resguardo de las casas, siguiendo también algunos ejemplos de algunos países que también, digamos, lo hicieron. O sea que arrancamos una semana antes de todo lo que arrancó en Argentina como el proceso de cuarentena obligatoria. Y desde el proceso de comunicarle esto a todo el resto de la compañía, bueno, fue un proceso, digamos, no muy simple, pero muy tajante también a la vez, ¿no? Digamos, mediante una directiva que establecía que había una pandemia mundial declarada por la OMS y que como compañía multinacional también tenemos que seguir los estamentos y los reglamentos que nos fijan desde los Estados Unidos y desde nuestras instancias globales, de cuidar prioritariamente y principalmente al personal de la compañía. Entonces se decidió que una semana antes ya empecemos con esto del teletrabajo y la cuarentena cada uno en sus casas. Y Martín, ¿estaban preparados ustedes para hacer teletrabajo completo, como el 100% del personal? O sea, ¿se habían preparado en el sentido de, bueno, tener las notebooks, tener el sistema, tener con este comité de emergencia que sí, que tan interesante armaron entre ustedes? La realidad es que al ser una compañía multinacional, nosotros tenemos ya muy internalizado el teletrabajo. Nosotros nos manejamos muchísimo con nuestros regionales y con nuestros globales, que son nuestros compañeros de alguna manera que están alrededor del mundo. Nosotros, al ser una compañía global, tenemos una cantidad y porcentaje de trabajo que viene por el lado de las telecomunicaciones y por el lado de las presentaciones virtuales y por el lado de las reuniones virtuales, porque realmente no es fácil a veces viajar todo el tiempo, si bien tenemos también una cantidad de viajes programados alrededor del mundo muy seguido, pero se hace imposible poder mantenerlo, digamos, todo el tiempo, con lo cual tenemos muy internalizado esto. Esto nos hizo que el teletrabajo no nos fuera una cuestión ajena, no nos fuera algo difícil o extraño de realizar. Pero lo que sucede y lo que sí nos pasó y nos pasa es que yo creo que hay muchas instituciones con las cuales trabajamos en la Argentina que no están preparadas para el teletrabajo o no tienen los elementos para poder realizarlo de una manera correcta y adecuada. Entonces, ahí sí nos encontramos muchas veces con algunas puertas cerradas o más dificultades técnicas para poder avanzar. Hay una diferencia muy notoria entre el rendimiento, la planificación, lo que ha hecho una multinacional y lo que han hecho nuestras empresas argentinas. Eso nos mostró la gran diferencia, el gran atraso que teníamos nosotros en nuestro país a todo nivel, ¿no? Ahora te pregunto de una manera constructiva, ¿qué 2 o 3 cosas vos le recomendarías a un empresario pyme que no tiene generalmente la preparación que puede tener un gerente en una multinacional, que hiciera hincapié en la comunicación? Por ejemplo, que fueran transparentes, que la comunicación fluyera rápido. ¿Qué 3 o 4 cosas les podrías recomendar? Mira, primero, Martín, lo primero que se está viendo, creo yo, que creo que hay que tomar esta pandemia como una oportunidad. Digamos, nunca fue visto en la historia, digamos, tecnológica, que tengamos forzadamente que utilizar el teletrabajo y que utilizar las herramientas para hacerlo. Y si bien muchas pymes están pasando momentos económicos muy complejos, yo creo que también hay que ver esto como una oportunidad para desarrollar también nuevos canales, ¿no? Y nuevas formas. Están abiertas, que siempre estuvieron abiertas, pero que, como dijiste vos antes, culturalmente, y esto es una palabra fundamental,
no estábamos dispuestos para poder entrar en esos canales. Yo en mi pasado fui director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Argentina, del Ministerio de Ciencia, y lo que nos pasaba al trabajar con las pymes y tratar de brindarles este apoyo de la industria 4.0, de la inteligencia artificial, era básicamente no la imposición hacia, digamos, comprar los elementos o tenerlos, sino una cuestión cultural. Y también tiene que ver con otra cosa, Martín, es que las pymes, generalmente en Argentina, el empresario pyme hace de todo, ¿no? Desde que abre la fábrica hasta que le paga a los empleados, hasta que la cierra, y cuando uno le empieza a hablar de innovación al empresario pyme argentino, dice, no, mirá, a mí me encantaría innovar, pero yo no tengo tiempo para innovar. Yo no puedo innovar porque no tengo el tiempo necesario para poder pensar en otra cosa que no sean las regulaciones que la Argentina me impone. Y yo creo que ahí es el punto donde fallamos, y ahí es el punto donde tenemos que empezar a pensar, digamos, que la innovación, o en el 20, 15% del día, pensar nuevas formas de innovar con nuestro negocio, porque si no innovamos con nuestro negocio, la cultura, digamos, se va a hacer cada vez más pesada, y esto nos va a llevar al fracaso, que en definitiva es un poco lo que nos está pasando como sociedad productiva, ¿no? Qué interesante realmente, Martín, lo que nos contás de tu opinión, ¿no? O sea, yo creo que no solamente comparto 100% con vos, pero además de eso, hace unos años leí un libro que se llamaba Empresas Perdurables, que fue una investigación muy grande que hizo un autor en Estados Unidos, y mostraba cuando las empresas chicas, las empresas pymes, se transformaban en grandes. Y decía esto que vos decís, o sea, es cuando el pequeño empresario deja de decir no tengo tiempo y empieza a pensar en las cosas estratégicas, ¿no? Como contratar gente que sí sepa hacer su trabajo, tener estas áreas de comunicación y tantos otros, y a planificar las cosas. Pero también hay algo que vos comentás que me parece súper interesante, que tiene que ver con que el entorno tampoco está preparado, ¿no? Esto lo estamos viendo mucho en esta pandemia con un montón de reglamentaciones y cosas que salen, pero después vos vas al banco y el banco no está abierto, y el escribano no te firma, y todas las trabas con las que se encuentra un empresario pyme hoy, que son realmente muchísimas, ¿no? Sí, yo creo que esta pandemia nos puso blanco sobre oscuro de un montón de cosas, ¿no? Y siempre, a ver, esto es claro, y no siempre, no solo pasan estas situaciones, siempre la innovación y siempre los desarrollos, digamos, van más adelante que las regulaciones. O sea, las regulaciones siempre tratan de adaptarse a las situaciones que se viven en la práctica, y lo vemos con las principales empresas hoy que están en el mercado, las que más facturan, lo vemos con Instagram, Facebook, lo vemos con Uber, lo vemos con todas esas que rompen el sistema regulatorio. Pero yo creo que acá en Argentina esto del COVID y de la pandemia, más allá de ser una cuestión muy compleja para todos, yo creo que hay que tomarlo, sobre todo en este momento, como una oportunidad y no perder de vista, digamos, de cometer los mismos errores que venimos cometiendo en el pasado. Y yo creo que es el momento, de alguna manera, digamos, cuando uno no quiere aceptar la realidad termina dándote un cachetazo y diciendo que por dónde tenés que ir. Digamos, y lo bueno es que ojalá pase, es que nos demos cuenta que hay canales abiertos, que hay, digamos, posibilidades, y que lo tecnológico no lo podemos dejar de lado, porque si lo dejamos de lado, digamos, como país, vamos a estar en los lugares que no queremos estar. Qué interesante. Bueno, hablando de oportunidad, le doy la oportunidad a Daniel que te haga una pregunta antes de la pausa, y te pido si nos podés, si podés después seguir en línea, que nos gustaría continuar, aunque sea un ratito más, la entrevista y hacerte algunas preguntas más, Martín. Sí, desde ya un placer. Hola, Martín, ¿qué tal? Un gustazo. Mira, yo te estaba escuchando y pensaba, bueno, obviamente que todo lo que son áreas de staff y comerciales posiblemente pueden trabajar sin mayores dificultades en la modalidad de teletrabajo. ¿Cómo están manejando el tema de la producción? Bien, bueno, no, la realidad es que nosotros somos una empresa del sector salud, una empresa innovadora del sector salud, y la realidad es que desde ya que sabemos que nosotros no podemos impedir, digamos, ni podemos parar
nuestra producción de medicamentos, porque estaríamos dándole la espalda a mucha gente que necesita realmente de nuestros tratamientos, con lo cual nuestra planta aquí en la Argentina y nuestras plantas principales en el mundo siguen continuando trabajando de la misma manera, pero con un montón de cuidados más. Eso es cierto, ¿no? Con un montón de reglamentaciones y que muchas bajan de la Organización Mundial de la Salud y otras bajan también de los comités de crisis internos de la empresa. Digamos, lo que tenemos a favor nosotros es que internamente tenemos muchos médicos, tenemos muchos infectólogos, tenemos mucha capacidad también de investigación, con lo cual estamos en primera línea mundial de lo que tiene que ver con la investigación del coronavirus y todo lo que se viene. Entonces, conocemos un poco el terreno y podemos adaptar también nuestras formas de trabajar con respecto a eso, pero en ningún momento nosotros ni pensamos ni vamos a pensar ningún tipo de parada ni nada por el estilo, porque digamos no la gente que tiene nuestros tratamientos necesita seguir teniéndolo, ¿no? Bueno, por otro lado, fueron los primeros autorizados para poder seguir operando sus plantas, obviamente. Exacto. No es un tema de salud. Martín, nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria bien cortita y volvemos con vos en unos minutos. Dale, un placer. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos entrevistando a Martín Guinart, de la empresa Merck Sharp & Dohme, que es una empresa americana, como decíamos al principio, que tiene otras costumbres, otras posibilidades, otros tiempos y un montón de otras cosas que muchas veces las empresas chicas no tienen. Bueno, Martín, continuando con la entrevista, vos decías, yo te preguntaba qué tienen que comunicar. Vos decías esto que me pareció tan importante, ver la crisis esta como una oportunidad, ¿no? ¿Y qué otras cosas tendrían que cuidar con la comunicación? Te digo porque nosotros vemos muchas veces en las empresas, hoy en día, en esta pandemia, que no se comunica rápido, que no se comunican bien entre las áreas, que se están comunicando cosas que no son, que hay mucho radio pasillo, aunque ahora sea online. ¿Qué cosas le recomendarías vos en la comunicación del día a día? A ver, nosotros, digamos, la empresa en lo que se trató y trata todo el tiempo de poner el acento es en la contención primero del empleado y de su familia. Desarrollamos muchas plataformas y líneas de teléfono también para la contención, no solo, digamos, de trabajo, sino también para la cuestión psicológica, ¿no? Que muchos pueden llegar a ocurrir o pueden llegar a tener. Entonces nos posicionamos en una manera primero de contener bien a los empleados, después en los cuidados reales de salud y después mantener los mismos canales de comunicación que ya veníamos teniendo. Nosotros, tanto digamos de la manera presencial, llevarlos a la manera virtual. Si antes hacíamos town halls o hacíamos reuniones de seguimiento, y mantener la misma forma de trabajo que lo veníamos haciendo de una manera yendo a la oficina, pero ahora obligados de una manera virtual. Pero como yo contaba antes, esto ya también lo hacíamos antes de una manera virtual muchas veces, entonces esto no nos sorprendió tanto y demasiado, pero sí, la realidad es que la cantidad hoy de información y la cantidad hoy de calls y de videoconferencias que uno va teniendo, tiene que elegir muy bien en cuáles estar y en cuáles no, cuáles son importantes y cuáles no, y creo que lo prioritario es la planificación, ¿no? Poder planificar el día y saber que todas las agendas y la cantidad de información, llamadas, videollamadas, conferencias, etcétera, cuáles son importantes y cuáles no, cuáles hacen a tu negocio y cuáles no, cuáles hacen a tus áreas y cuáles no, pero seguir tratando siempre de mantener el trabajo en equipo. Digamos, el riesgo que tiene el teletrabajo es individualizar las posiciones de cada uno de los agentes, y es lo que la compañía también, de manera de brindar comunicaciones, seguir tratando de unir, digamos, el trabajo en equipo y unir, digamos, al personal y que no se sientan aislados durante esta pandemia. No solo
en cuestiones personales, sino cuestiones laborales también, porque antes vos te podías cruzar de una oficina a otra, o podías cruzarte en un pasillo, y ahora no lo tenés. Entonces, seguir tratando de generar canales virtuales para que estas cuestiones también sucedan. Los radiopasillos a veces son malos, pero también a veces son buenos, porque brindan el contacto cara a cara que hoy día no lo tenemos, ¿no? Seguro, qué interesante lo que nos contás. Hablabas recién de mantener el trabajo igual, ¿no? Y dabas 3 o 4 herramientas. Decías las entrevistas, las reuniones de equipo, las reuniones individuales. También nos advertías de no abusar de esto, ¿no? De elegir cuál sí, cuál no. ¿Qué herramientas, Martín, nos podrías indicar que son buenas como para seguir manteniendo la productividad del equipo, ¿no? En un momento en donde vemos muchas veces con Daniel, sobre todo en las pymes, que hay mucha gente que básicamente está metida en internet o viendo Netflix o alguna de estas cosas, ¿no? Y no está produciendo. ¿Qué 3 o 4 herramientas como esta de las reuniones de equipo vos nos recomendarías? O sea, vos me estás preguntando qué herramientas usamos como empresa. Bueno, hay muchas. Nosotros usamos mucho una herramienta para tener conversaciones dentro del equipo que permite muchas aceptaciones, que es Webex. Nosotros la usamos continuamente, bueno, Zoom también, pero más que nada Webex. Pero lo prioritario es también los grupos de WhatsApp funcionan muy bien, las conversaciones, videollamadas por WhatsApp funcionan muy bien. Tenemos herramientas de plataformas propias de la empresa para hacer también webinars y otras cuestiones que utilizamos como interno de la compañía, pero creo que lo principal es esto que decís vos, Martín, de que muchos se lo pasan viendo Netflix, o eso también, por un lado, también es bueno porque permite cierta distracción, pero por otro lado hay contenidos que son muy interesantes en Internet, de cursos, de actualizaciones, de formación, de capacitación, de innovación, que a veces como estamos en el laburo todo el día o la empresa está todo el día en la diaria, no accede. Bueno, creo que es un tiempo interesante para sentarse y escuchar. Digamos, muchas universidades, no solo de Argentina, sino del mundo, abrieron sus cursos gratuitos, donde uno puede, según su área de trabajo, según su sector, por ahí ver qué es lo que está haciendo otro, y no solo ver lo positivo, creo que es un consejo, no solo ver el caso de éxito, porque si nos ponemos a ver, sí, fenómenos, cómo creció Amazon o cómo Mercado Libre desarrolló su plataforma, nos vamos a sentir muchas veces frustrados. Hay que ver también los fracasos. Es muy importante para las pymes y para los emprendedores entender que la cultura del error y del fracaso es fundamental. Y digamos, y no sobre todo en la pandemia, sino también en cuestiones donde la empresa va bien. Hay que animarse también a desarrollar, equivocarse y poder continuar y seguir innovando. Y creo que para esto este momento también es bueno, para poder capacitarse y formarse en temas del área de cada uno de su trabajo para poder avanzar en su desarrollo profesional. Tal cual, ¿no? Es un buen momento para capacitarse, como decías, para reflexionar acerca de los errores y los fracasos, para mejorar, para unir al equipo, decías antes, también me parece súper interesante. Y le doy la palabra a Daniel, que seguramente tiene alguna pregunta para hacerte en función de esto. Sí, en función de esto que estás diciendo, ¿no? Yo pensaba que, por lo menos lo que vemos en muchas de las empresas con las que trabajamos, incluso grandes o medianas, no todos los líderes están preparados para el trabajo a distancia, y esto que vos decís de la posibilidad que uno tiene de capacitarse, de ver webinars o charlas en distintos medios, ¿te parece que es algo que es aceptado en la organización, que un gerente reciba de un colaborador que le diga, no, mira, esta tarde estuve viendo una charla muy interesante en Netflix y me reemplacé un poquito con lo que tenía que hacer? ¿Es algo aceptado? ¿Es por todos aceptado? ¿O te parece que hay algunos líderes que todavía no están preparados para esto? Sí, es una muy buena pregunta, Daniel. Y esto nos lleva a lo que hablamos en un principio, ¿no? A la cultura. Digamos, seguramente el operario muchas veces hasta no tengan instancias de charla con su patrón o con su jefe, y hay en algunas otras empresas donde sí, esto es más común y más aceptado y se da en la diaria.
pero hay veces también que hay que entender que ni en las multinacionales, a veces que no, hay sectores de empresas multinacionales donde también la cultura del error no es aceptada, y tampoco, y se la pena, digamos, con cuestiones bien severas. Entonces, yo creo que esto es algo para todos, para las multinacionales, para las pymes, de trabajar en esta cultura de la innovación y del progreso, y darse tiempo a poder, más allá de que del día a día, poder conversar con sus empleados, y que los empleados también traigan propuestas, y que las propuestas no solamente vayan unidireccionalmente de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, y que se puedan discutir, y que se puedan generar ámbitos de discusión. Muchas de las grandes empresas de hoy día nacieron de esta manera, digamos, de conversar con los empleados y encontrar nuevas formas de trabajo y nuevas vías de trabajo. Y este es un buen momento, creo, para poder presentar ese tipo de iniciativas. Lo primero que hay que hacer, creo, es perder el miedo. Perder el miedo del patrón o perder el miedo del jefe, e ir hacia situaciones mucho más colaborativas, a situaciones mucho más flexibles. Bueno, y seguramente en las que habrá algunas donde se encontrarán con muchos nos, y bueno, lo peor que uno puede pasar es el no. Quizás hay que tantear, digamos, las instancias para hacerlo. Digamos, si vos ves que tu jefe está trabadísimo con un problema, y bueno, no vas a ir en ese momento, lo vas a encontrar el momento en otra forma para poder plantearle una idea, y saber que cuando vos planteás una idea innovadora, seguramente sea no aceptada o seguramente tarde en desarrollarse. Eso también el empleado que trata de postular una idea tiene que saberlo. Y cuando uno comunica una innovación, quizás uno está excitado porque piensa que va a cambiar el mundo y porque piensa que esto es maravilloso, y su interlocutor, bueno, no lo toma de esa manera. ¿Por qué? Por cultura, por cuestiones del trabajo diario, pero lleva tiempo imponer la innovación, no es algo que se dé en el día a día. Si bien estamos en un mundo donde la innovación es totalmente exponencial, digamos, no creamos que la idea se transforma en realidad en instantes, ¿no? Seguro. Bueno, Martín, ha sido realmente, te diría, motivador, gratificante e instructivo escucharte. La verdad que hemos aprendido un montón y nos quedamos con esta mirada esperanzadora, que es un buen momento para un montón de cosas constructivas, ¿no? Que por ahí en otro momento no lo podemos hacer. Así que te agradecemos muchísimo realmente la entrevista, y te convoco para que cuando todo esto esté un poco más tranquilo, vengas a la radio y ya hagamos una entrevista sobre el liderazgo y hablemos un poco más sobre el liderazgo, el trabajo en equipo y estos temas que son tan importantes. Me parece perfecto, Martín, Daniel, muchísimas gracias, un placer hablar con ustedes, así que quedo a disposición de ustedes y de lo que necesiten para cualquier momento. Muchísimas gracias a vos. Saludos. Muy buen fin de semana. Bueno, vamos a un tema muy musical, muy cortito, y ya nos metemos en la segunda entrevista del día de hoy. Bueno, muy bien, seguimos con el programa. Tenemos en línea a Facundo Palazzolo. Facundo es coordinador de operaciones en la empresa Remises Universal. No solamente tiene mucha gente a cargo, sino que además tiene casi 200 choferes en la calle que tiene que operar y administrar diariamente con su equipo de trabajo, así que nos va a estar contando un poquito qué tipo de magia hace con todo eso. Bienvenido, Facundo, al programa, un gusto enorme que estés acá con nosotros. ¿Qué tal, Facundo? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo, Martín, de la gente, a los oyentes también. Gracias por la invitación. Un placer, realmente. Facundo, Dani te va a hacer seguramente algunas preguntas y después te voy a hacer seguramente alguna final yo. ¿Qué tal, Facundo? Mirá, recién estuvimos hablando con un gerente de una multinacional y él nos estuvo contando cómo una multinacional lleva adelante un protocolo de crisis, pero sabemos que las empresas nacionales como las de ustedes en general esto no lo tienen tan preparado, así que me gustaría que me cuentes, bueno, ¿cómo fue que tomaron las medidas para llevar la operación de la empresa al trabajo online, ¿no? Por lo menos todo lo que se podía. ¿Cómo fueron esas medidas rápidas que tomaron para lograr que la empresa continúe funcionando?
Bien, qué difícil, ¿no? Organización de Remises Universal es una empresa familiar que hace este año justamente cumple 50 años desde su nacimiento, ¿no? Lo cual muchas veces creo que sucede que una pyme no está, quizás una multinacional tampoco, pero bueno, una pyme no está preparada para este tipo de situaciones, lo cual nos agarró también como a todos por sorpresa y de un momento al otro, digamos que al menos en nuestro sector, en la parte operativa de la empresa, tuvimos que reinventarnos, sobre todo con este tema del trabajo de home office. Para nosotros fue en un principio un problema, a lo que muchas veces quizás los empresarios no lo miran el tema de home office con reojo, pero bueno, costó armar la estructura del trabajo de home office. Eso en un principio, ¿no? Fue lo más importante para nosotros en ese momento, es armar y organizar todo lo que es el planeamiento de home office, y después cómo enfrentar a el trabajo con los clientes una vez que ya estábamos organizados en nuestras casas. Desde la parte comercial también tomaron estrategias para hacer frente a esta situación, desde nuestro lado también con otra operatoria, pero nada, tratando de hacer dar soluciones al cliente también en esta crisis, por llamarla de alguna manera, que estamos atravesando. Bien. Escúchame, y te hago otra pregunta. ¿Cómo están haciendo la operación, ¿no? En el sentido de que ustedes tienen mucho contacto telefónico con el cliente, ¿cómo pudieron implementarlo esto? ¿Cómo están manejando la relación entre ustedes y con los clientes? Con respecto a los clientes, obviamente con esto de home office tuvimos que hacer una adaptación de nuestro circuito de llamadas. La central telefónica hoy de Remises Universal está desviada a cada hogar, a cada operador telefónico de nuestro sector de reservas, o sea que el cliente prácticamente no nota ninguna diferencia de que nuestros operadores están trabajando en la casa. Quizás tenemos alguna latencia con todo esto de la tecnología y los problemas que tenemos todos con el tema de internet y demás. Hemos puesto un aviso en nuestro operador telefónico indicando que posiblemente tengamos alguna demora, pero hoy con respecto a la parte tecnológica no estamos teniendo problemas. O sea, el cliente llama, le damos un aviso que estamos cumpliendo con las normativas, que todo el personal está trabajando de manera remota y cada operador nuestro desde su casa hace la atención con los mismos procesos de siempre, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y cómo es la atención, ¿no? ¿Cómo compatibiliza, ¿no? Tener el teléfono en casa de la empresa que te estén llamando con la vida familiar, los operadores? ese fue el problema más, un poquito quizás más complicado, porque tecnológicamente, como decía antes, hoy creo que se puede hacer cualquier cosa. Así que eso no fue un gran obstáculo para nosotros. Pero en el transcurso de los días tuvimos que, como dije en un principio, no estábamos preparados para esto, y siempre el tema del home office y el trabajo remoto siempre fue mirado de reojo. En nuestro sector creamos obviamente no lo inventamos nosotros, ¿no? Fue de ideas compartidas. Creamos un proceso y política de home office, de que en el cumplimiento de la jornada horaria se deberían respetar ciertas normas, desde la más tonta
hasta la más importante con referido a la conexión. La más tonta se refiere a que uno debe trabajar en un ambiente, en la medida de lo posible, ¿no? En un ambiente silencioso, que el empleado en su jornada laboral, por más que esté en su casa, deba respetar todos los procesos, son lo mismo que si estuviera en la oficina, que no tenga que hacer otra tarea mientras está en su jornada laboral, que nos ha pasado en un principio, que justo yo tengo que salir a hacer las compras, hay que tratar de respetar. Y nada, también fue un poco cambiar un poquito la cultura, que fue lo más difícil, de que a veces se piensa que estoy en mi casa y puedo, atender, qué sé yo, capaz que de la cama, junto con nuestro departamento de recursos humanos trabajamos mucho con eso, en hacer flyer y dar algunos tips a la gente que qué es lo que, cómo significa trabajar de la casa, de tener la misma actividad que antes, levantarse, bañarse, prepararse en su puesto de trabajo como si estuviera en la oficina. Te pregunto, Facundo, a ver, Universal no es una empresa cualquiera de transporte corporativo, es como muy premium, ¿no? Todo lo que pasa en Universal es una experiencia de muy alta calidad, ¿no? Por eso ustedes transportan, gerentes, directores y demás. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿De qué se disfrazaron en esta pandemia? ¿Qué cosas puntuales, 2 o 3 nombranos, para que todo lo demás podamos tomar nota y podamos hacerlo en nuestras empresas? ¿Qué 2 o 3 cosas puntuales hicieron? ¿Qué medidas tomaron para que ese director, ese presidente de compañía, ese gerente que se sube a un auto de ustedes siga habiendo la misma calidad con todos los requisitos que lleva ahora una pandemia, ¿no? Todas las condiciones y las cosas que hay que hacer y poner en los autos. ¿Qué 3 o 4 cosas rápidas ustedes hicieron para que ese cliente tan exigente siga recibiendo la misma calidad? Bien, buena pregunta. Obviamente nos fuimos manejando con todas las medidas que se iban publicando, toda la medida de prevención nos fuimos tomando. Lo más importante con respecto a los traslados, los conductores, hemos instalado ya en casi todas las unidades un divisor, un aislante, que divide al conductor del pasajero, un aislante de un film transparente, grueso. Hemos repartido para todos los conductores de nuestra compañía de Remisos Universal un kit de prevención que contiene guantes, desinfectante, que es una solución de alcohol y agua, alcohol en gel, obviamente, barbijos para todos los conductores. Fue un kit que fuimos entregando a todos. Hay algunas unidades premium también que cuentan con barbijos obviamente para los pasajeros. Hoy ya es casi obligatorio que todo pasajero tenga su viaje con su barbijo, pero igual tenemos a disposición barbijos también para los clientes. También estamos implementando ahora, nosotros hasta el día de hoy estamos trabajando con voucher físico, como si fuera una factura que debe firmar el cliente. Hoy lo estamos haciendo de manera digital para que evitar todo tipo de contacto. Es medio chocante, ¿no? Es medio chocante para los clientes, sí, que viajan siempre con nosotros, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a todo esto. Se ve que hicieron un montón de acciones concretas y rápidas. Eso es lo que muchas veces a una empresa lo diferencia al resto de sus competidores, y me imagino que habrán formado rápidamente, como nos comentaba Martín Guinar de esta multinacional, que ellos enseguida formaron un comité de crisis, ¿no? Me imagino que ustedes lo formaron también enseguida entre los mandos medios y los directores, me imagino. Ni hablar. Lo primero que se hizo fue eso, formar el comité de crisis, que eso fue importantísimo, porque ahí de juntarnos y reunirnos salieron todas estas cosas, qué medidas tomar, qué acciones tomar, cómo, cuándo, dónde, priorizar, ¿no? Porque van saliendo muchas cosas
y a veces es sentarse, organizarse, priorizar, y después, bueno, de a poco, dentro de los recursos que va teniendo cada sector y cada mando medio, fuimos priorizando y fuimos accionando sobre lo que se decide en el comité. Tal cual, muy bien. Bueno, Facundo, te agradecemos realmente mucho por esta llamada y probablemente te estaremos llamando nuevamente en algún momento para hablar más sobre liderazgo y otros temas que sabes que nos interesan. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Facundo. Gracias por el espacio y un abrazo grande. Saludos. Chao, querido. Nos vamos rápidamente a nuestra última pauta publicitaria del día de hoy y nos metemos en la última entrevista. Bien, muy bien, estamos acá de vuelta en el programa y tenemos en línea a Martín Razumov. Martín no solamente es una persona que hace muchos años está viviendo y trabajando en Estados Unidos con una experiencia profesional muy vasta, sino que además es nuestro amigo de hace muchísimos años, así que le hemos pedido que saliera, aunque sea unos poquitos minutos al aire, para contarnos cómo se está viviendo esto en Estados Unidos. Bienvenido, Martín, al programa y muchísimas gracias por participar. Hola, Martín, no, de nada. Un gusto estar ahí y compartir mi experiencia desde acá. Lo que te queríamos preguntar es algo que estamos haciendo, tratando de hacer todos los programas, que es convocar a alguien de otro país, de otra cultura, que nos cuente un poco cómo se está vivenciando esto de la cuarentena, enfocado a lo empresarial, enfocado al trabajo, enfocado al liderazgo, que es lo que nosotros tratamos en este programa. En ese contexto, te pregunto un poco, ¿cómo ves el trabajo de la gente online ahora en Estados Unidos? ¿Cómo ves la productividad, la disciplina, cómo trabajan, si usan algunas herramientas en particular? Contanos desde tu experiencia, nada más. Sí, mirá, vamos a empezar diciendo que se estima que el 60% de la economía no se vio afectada por el tema del coronavirus. ¿Sí? Increíble. En este momento, viste, yo no estoy trabajando más desde mi casa, con lo que mucho no cambió para mí, pero tengo muchos amigos que trabajan en corporaciones grandes y ellos siguen trabajando desde la casa absolutamente como si nada y a lo mejor trabajan más que antes. Yo dejé la vida corporativa hace más o menos 7, 8 meses, pero cuando yo trabajaba también, o sea, trabajar desde la casa es una cosa normal. Todavía en las empresas hay cultura de querer verte, pero no es tan... o sea, cada vez hay más trabajo desde la casa acá. Claro. Y hay una infraestructura preparada, ¿viste? Vos vas a trabajar en una empresa y la empresa, cuando vos, o sea, ya tiene la infraestructura que vos necesitas para trabajar online. Porque necesitas tu servicio o sea, tener tu teléfono virtual. Entonces la gente cuando llama, no importa si vos estás en la oficina o estás en el bar o estás donde estés trabajando, te llega a vos. O tener un sistema de videoconferencias seguro para poder tener reuniones virtuales. Seguro. Y vos sabés que hablábamos hace un ratito con Martín Guinar, que es de una compañía multinacional también, las grandes diferencias que ha habido entre las compañías multinacionales, ni hablar estando en Estados Unidos o en algún país primermundista, y nosotros, ¿no? Esto nos ha marcado claramente lo atrasados que estábamos, no solamente en la tecnología, sino culturalmente, ¿no? Porque hoy la verdad que tener trabajo online no significa un curso, un gasto significativo, era más que nada algo cultural. Vos desde lo que estás hablando con tus amigos y conocidos acá en Argentina, que los tenés y muchos, y en Estados Unidos, ¿qué otras diferencias, 2 o 3, no sé, diferencias que vos puedas apreciar que se está dando entre esto que nos decías, 60% ni lo sintió, cuando nosotros acá en la Argentina estamos prácticamente parados, ¿no? ¿Qué otras cosas ves
de diferencias entre un país y el otro? Bueno, mirá, yo, viste cómo es la cosa, ¿no? Uno se va de Argentina, pero nunca se termina yendo. Entonces sigo, viste, mirando mucha televisión de Argentina, estoy Seguro. bastante al tanto de cómo está la cosa. Y bueno, acá hay una gran diferencia que es que acá no hubo un lockdown, no me acuerdo cómo le dicen ahí en Argentina, de quedarse guardado. Exactamente. ¿Sí? Claro, no hubo una orden del gobierno federal, o sea, del gobierno nacional, de decir todo el mundo se queda en la casa. El presidente se lo dejó la decisión a cada uno de los estados. Y bueno, hay estados que empezaron antes, hay estados que empezaron después. En el estado que estoy yo, el gobierno dio la orden de 30 días de lockdown, pero es un lockdown laxo, ¿viste? Es un lockdown que no es como, por ejemplo, mi hermana que vive en Argentina, que no puede salir a la calle a dar una vuelta a manzana. Acá podemos ir al supermercado, ya sé que allá también, pero podemos ir por ejemplo, al Home Depot, que es donde venden productos de construcción. Ese tipo de cosas las podemos hacer, y de hecho cuando vos ves gente en la calle, ves gente en autos, absolutamente muchísimo menos de lo que era antes. Pero sigue, pero la gente se cuida mucho, los negocios se cuidan mucho, las pymes en general están cerradas, o sea, los negocios chiquititos hay muchos que están cerrados. Yo creo que tiene que ver, Martín, también con lo cultural, ¿no? Allá enseguida se pusieron los barbijos, se cuidaron, se protegieron. Acá nos pasa, es muy común, a mí me pasó el otro día que vivo en un barrio, encontrarme, no sé, 10 motoqueros, 12 motoqueros, que son los que le están distribuyendo a todo el barrio la comida, sentados uno al lado del otro, charlando, sin barbijo, sin guantes, sin nada, riéndose y qué sé yo, y uno dice, bueno, también lo cultural ayuda a que uno no tenga que llegar a esto de encerrarnos obligatoriamente en las casas. Por ahí culturalmente tampoco teníamos esa disciplina, ese respeto y tantas cosas, por ahí que los países más desarrollados, también con más años, ¿no? Lo tienen más claro, ¿no? Sí, definitivamente hay algo cultural entre la cultura latina y la anglosajona, ¿no? Pero sí, hay diferencias. No sé, acá la gente obedece mucho más las cosas. También lo que yo creo es que hay un tema de educación, ¿viste? Hay que ver si alguien le dijo a esos pibes motoqueros que no pueden estar uno al lado del otro. Acá se hace mucho énfasis en el social distancing, que es básicamente mantener la distancia con otra, la distancia física con el resto de las personas. O sea, estar a 6 pies, que son más o menos 2 metros de la otra persona, ese tipo de cosas. ¿Y la gente lo cumple, Martín, ahí? Sí, totalmente, sí. Vos salís a la calle y están absolutamente todos con barbijo. O sea, no adentro del auto, pero apenas te bajás del auto, la gente se pone el barbijo. Y lo cumplen, esto me parece muy, muy interesante, Martín, y lo cumplen por una cuestión de respeto a la autoridad, de disciplina, o lo cumplen por una cuestión de educación, o ambas. No, lo cumplen esto es una opinión personal, ¿ok? Porque no tengo un estudio hecho al respecto. Para mí lo cumplen por una cuestión de respeto al otro. Qué importante es. ¿Okay? Qué importante es. Acá hay mucho respeto al otro. ¿Por qué? Porque si uno desrespeta al otro, le falta el respeto, hay consecuencias. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces es un tema, ¿viste? De años y años ¿Viste? Cuando yo vivía en Argentina decíamos, los argentinos cuando vamos a Estados Unidos de vacaciones cumplimos con las leyes. Y sí, cumplís con las leyes porque si no cumplís te duele en el bolsillo. ¿Entendés? Claro, entonces al final terminás cumpliendo y hay mucho respeto al otro. Tal cual. Bueno, Martín, la verdad que en muy pocas palabras y en pocos minutos nos diste un panorama impresionante sobre el rol que juega la cultura en un momento como este, así que te lo agradezco muchísimo, fue súper interesante escucharte. Gracias a ustedes por llamar, te mando un abrazo, Martín, y al resto de la gente. Gracias, querido, muy gracias a vos.
Bueno, nos despedimos. Muy buen fin de semana para todos. Dani, ¿cerrás vos? Sí, recuerden que vamos a seguir haciendo charlas sobre temas interesantes. La próxima va a ser de Martín, todavía no tenemos definida la fecha, pero el viernes que viene les vamos a comentar una fecha sobre cómo mejorar la productividad en estos momentos de distanciamiento y de trabajo a distancia. Así que ya les vamos a pasar esa información. Bueno, los dejamos, muy buen fin de semana, les deseamos que lo disfruten y nos vemos el próximo viernes. Chao Martín, nos vemos. Chao, chao, buen fin de semana.